Por favor, si los estudiantes Emilio Álvarez, Naya Aragón, Nicolás Yacón se encuentran conectados, recuérdenme al finalizar la clase que necesitamos hablar un poquito sobre el proyecto que debía asignárseles, ¿ya? Comencemos la clase de hoy. Bienvenidos todos y muchas gracias por conectarse de manera puntual. Las clases pasadas estuvimos hablando sobre las ondas electromagnéticas, en especial la luz. Nos importaba muchísimo lo que ocurría con la luz. Estuvimos estudiando los fenómenos ondulatorios a los cuales se veía propensa la luz, ya, e hicimos algunos ejercicios. Para comenzar la clase vamos a hacer un pequeño repaso muy somero de lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, ¿sí? Primero hicimos una revisión de todo lo que ocurrió a nivel histórico para la comprensión de la luz. Estuvimos viendo cómo primero se intentó hacer una analogía a que la luz era una onda. Esta teoría fue llevada por tierra por Newton cuando propuso su teoría corpuscular de la luz, y posteriormente, muchos años después, unos 200 años después, se retomó la teoría de Huygens y la teoría de Newton, se amalgamaron y se pudo encontrar una nueva teoría que nos explica que la luz y toda onda electromagnética tiene capacidad de ser vista como una onda o como un paquete de partículas, ¿sí? Esto lo descubrimos a través de las teorías cuánticas propuestas por Planck y la teoría relativista propuesta por Einstein, hasta el final llegar a una sola conclusión propuesta por de Broglie, donde indicábamos que la onda no solamente transportaba energía, sino también estaba compuesta de partículas llamadas corpúsculos o cuantos. Dígame, Ariadna. Buenos días, profe. Primero, perdón por llegar tarde. Estaba con el profe de emprendimiento. Bueno, profe, ¿me puedo retirar unos momentos antes? Yo le envié la justificación por el grupo porque tengo una cita médica. No te preocupes, Ariadna, simplemente estás atenta de la clase que quedará grabada y de realizar las asignaciones, ¿ya? Listo, gracias, profe. Ya, de nada. Entonces continuamos con la clase. Teníamos entonces que aceptar que la luz se podía comportar como un paquete de partículas llamadas corpúsculos y adicionalmente tenía propiedades ondulatorias. Nos enfocamos en el caso de la clase pasada de estudiar la luz a nivel de onda. Queríamos observar si la luz cumplía con los fenómenos ondulatorios asociados a ondas mecánicas, y encontramos que de manera teórica la luz puede exactamente comportarse como una onda porque cumple con todos estos fenómenos. Vimos la reflexión, en la que teníamos un haz de luz incidente, ya, que impactaba con una superficie lo suficientemente pulida como para que la onda fuera reflejada. Y teníamos como condición que el ángulo con el que la onda incidía en una superficie tenía que ser igual al ángulo con el que la onda era reflejada, ¿sí? Estuvimos estudiando que a manera de la vida real, no tan teórica, podíamos encontrar la reflexión especular, que es cuando ocurría exactamente el caso pasado, pero teníamos muchos rayos incidentes, no solo un rayo. Teníamos una reflexión especular cuando nuestra superficie era suficientemente pulida y obteníamos que el ángulo de incidencia era igual al ángulo reflejado. Y cuando existía una reflexión, pero la superficie no era lo suficientemente pulida, encontrábamos una reflexión que era difusa. Es decir, que los ángulos de incidencia no eran igual a los ángulos de reflexión. Y por lo tanto, podíamos observar esto como alguna alteración en la imagen reflejada. Esta alteración podía hacer que la imagen estuviera borrosa, por ejemplo. Muy bien. Esto ocurría cuando teníamos una reflexión. Otro fenómeno que estábamos estudiando era la refracción.
¿Qué ocurre cuando un haz de luz, en este caso, se está desplazando por un medio, impacta con cierta superficie y comienza a desplazarse por otro medio? Ocurre un cambio en el medio de propagación de la onda. Este cambio en el medio de propagación estaba directamente relacionado con la velocidad a la cual podía desplazarse la onda en ese medio. Un cambio de medio supone un cambio en la velocidad a la cual la onda puede moverse, ¿sí? Y teníamos como condición para que existiera una reflexión que el ángulo con el que incide la onda, nuestro ángulo alfa, tiene que ser distinto del ángulo con el que se refracta, con el ángulo con el cual comienza a moverse la onda en nuestro segundo medio, ¿ya? Para analizar cómo era que ocurría este cambio de velocidad, identificamos una propiedad en los medios por los cuales se propaga. Y esta propiedad estaba caracterizada por el índice de refracción, que es una propiedad intrínseca del medio, intrínseca del material por el cual se puede desplazar una onda, y lo que hace es justamente darnos una idea de cuánto va a ser la modificación en la rapidez de nuestra onda. Este índice de refracción es el que se relaciona directamente con cuánto se puede acelerar o frenar nuestra onda. ¿Bien? Establecimos que en el vacío nuestro índice de refracción es igual a 1 y en cualquier otro medio tiene que ser siempre mayor que 1. ¿Ya? Esto para que se cumpla una ecuación del índice de refracción que estuvimos viendo, en la que nos decía que la definición de índice de refracción era igual al cociente entre la velocidad de un haz de luz que se mueve en el vacío y la velocidad de un haz de luz que se está moviendo en ese medio. Entonces, por eso era que nos daba cuenta de cómo era el cambio en la velocidad y que dependía del medio donde estuviera desplazándose la onda, ¿sí? Por supuesto, de acuerdo a ciertas conjeturas matemáticas, estuvimos revisando también lo que es la ley de Snell. La ley de Snell nos relaciona los ángulos de incidencia y refracción con las velocidades que tiene la onda en esos medios. Como las velocidades de las ondas están relacionadas con el índice de refracción y también con la longitud de onda, pudimos llegar a ciertas expresiones matemáticas, todas relacionadas con los índices de refracción y de incidencia. Todas estas relaciones estaban en el caso 1 con los índices de refracción, en el caso 2 con las velocidades a las cuales se desplaza la onda, y en el caso 3 podíamos relacionar los índices de refracción con las longitudes de las ondas. Les explicaba también que cuando una onda cambia de un medio a otro, cambia su velocidad, pero no cambia la frecuencia. Lo que hace el medio es que estira o contrae la onda. Por eso hay un cambio en la longitud de esa onda, para que exista un cambio en la velocidad. Si no puede existir un cambio en la frecuencia, tiene que, a juro, existir un cambio en la longitud de onda. Y este cambio es precisamente que la onda se estira o se comprime, ¿ya? Dependiendo de las características del medio. Por eso podíamos encontrar una relación entre las longitudes de onda y los índices de refracción. Posteriormente de haber estudiado esto para la refracción, estudiamos un caso particular de refracción. El caso cuando la refracción tiene cierto ángulo que ya no puede pasar el haz a un medio siguiente, sino que se queda atrapado en el medio inicial. Esto ocurría cuando teníamos un caso de reflexión que era total interno, ¿sí? Teníamos el caso en el que nuestra onda incidente se desplazaba a partir de cierto ángulo, ¿ya? Y este ángulo provocaba que el haz de luz no pudiera salir del medio en el que se desplazaba. Como no puede salir, ¿ya? Ocurrían dos casos. O que con el ángulo crítico el haz comenzara a desplazarse
justamente en el borde de nuestros dos medios, o que el ángulo fuera mayor al ángulo crítico y por lo tanto el haz de luz, en vez de moverse a través de la superficie entre los dos medios, simplemente se reflejara, ¿ya? Y al reflejarse comenzara a emitir cierta trayectoria siempre dentro del mismo medio. Es como que ustedes pudiesen atrapar un haz de luz, por ejemplo, en una sección de un pequeño vidrio, ¿sí? Si ustedes apuntan un láser, por ejemplo, hacia el haz de luz con cierto ángulo, llegará un momento en que ustedes van a poder observar este fenómeno y verán cómo el haz de luz pareciera moverse de manera de zigzag dentro del espesor de su plaquita de vidrio, ¿ya? El último fenómeno que estuvimos revisando fue el fenómeno de la dispersión de la luz. Les comentaba que en este caso ocurre también una refracción, ¿sí? Tienes un haz de luz que está incidiendo, cuando pasa de un medio a otro, se cambia el ángulo con el que incidió y por lo tanto ocurre una refracción. Pero en el caso de la dispersión, no solamente ocurre eso, sino que adicional, cuando el haz de luz entra a una superficie ocurre refracción. Como es un haz de luz, como es un paquete de longitudes de onda, cada longitud se va a refractar con cierto ángulo, ¿sí? Les recuerdo que la refracción depende de la longitud de onda de cada una de las ondas que conforman, por ejemplo, la luz solar, ¿sí? A lo que cada una de esos haces de luz tiene una longitud de onda distinta, se va a refractar con un ángulo distinto y ocurre este desdoblamiento de los rayos de luz. Este desdoblamiento se puede apreciar muy bien cuando el haz de luz se transmitió a través de un prisma en este caso y vuelve a salir al medio inicial que puede ser el aire. Cuando ocurre eso vamos a ver que si bien el rayo inicial era de luz blanca, obtenemos todo un espectro del iris, del espectro visible, motivado a que cada rayo de luz que conforma esa luz blanca se refractó con un ángulo distinto y cuando sale a la superficie, por supuesto, también tiene un ángulo distinto. Entonces ocurre un desdoblamiento, es como que ustedes pudieran desagrupar todos los rayos de luz que componen su rayo de luz blanca. Ya revisado todos los conceptos, hicimos ciertos ejercicios, hicimos 3 en particular. Me comunicaron a través de los chats que tienen algunas dudas con estos ejercicios, por lo cual la clase de hoy iniciará retomando ejercicios de refracción y reflexión. Muy bien. Comencemos entonces con el primer ejercicio. En el primer ejercicio nos dicen que por favor calculemos la velocidad que tendrá un rayo de luz cuando se desplace en el aceite. Nos dicen que el aceite tiene un índice de refracción de 1.4, ¿sí? Y adicionalmente sabemos que la velocidad de la luz en el vacío es una constante y es de aproximadamente 300.000 kilómetros por hora. Entonces nos están diciendo que calculemos la velocidad con la cual se mueve en ese medio. Fíjense que el único dato que nos da el problema en particular es el índice de refracción que tiene el aceite. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer una revisión de las ecuaciones que obtuvimos a través de la ley de Snell. La primera de estas ecuaciones nos definía el índice de refracción como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad a la cual se desplaza la onda. ¿Sí? De esta ecuación, sencillamente podemos hacer un despeje. ¿Bien? Cuando hacemos ese despeje, obtenemos que la velocidad de nuestra onda será igual al módulo de la velocidad de la luz en el vacío, es decir, la rapidez, dividido entre el índice de refracción que tiene el medio por el cual se está desplazando la onda.
Si hacemos eso, simplemente sustituimos datos, ¿ya? Y obtenemos que una onda de luz que se esté desplazando a través de un aceite con un índice de refracción de 1.4, lo hará con una velocidad de 214.285,7 kilómetros por segundo. Sencillamente estamos usando la definición de índice de refracción para calcular la velocidad a la cual se va a desplazar una onda en ese medio. ¿Alguna duda hasta el momento, por favor? Está súper sencillo en este caso. Muy bien, como no tenemos dudas, avancemos a otro ejercicio para refrescar conocimiento. En este caso, nos dice que tenemos un haz de luz que está pasando del aire a un medio. En ese medio se propaga a razón de 800.000 metros por segundo. Muy bien. Y tiene un ángulo de incidencia de 60 grados. Nos están pidiendo el ángulo de refracción y el esquema correspondiente. ¿A qué se refiere con el esquema? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que debemos hacer es que planteamos la superficie hipotética de los dos medios y trazamos la normal. Les recuerdo que la normal es una dirección a partir de la cual podemos medir el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. ¿Sí? Tenemos un haz de luz que está impactando con nuestra superficie con un ángulo de 60 grados. Y posteriormente, él se refracta. ¿Ya? Les recuerdo que tomamos este ángulo como el ángulo de incidencia y tomamos este ángulo de acá abajo como el ángulo de refracción. Muy bien. En este caso, este ángulo de incidencia corresponde al ángulo determinado θ1 y este ángulo será nuestro ángulo θ2. Muy bien. Tenemos el ángulo θ1, tenemos la velocidad a la cual se desplaza en este medio que vamos a decir que este es aire, ¿ya? La velocidad de un haz de luz en el aire es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Muy bien. Y tenemos también la velocidad a la cual se desplaza en este segundo medio, que nos la da, el enunciado nos dice que es de 800.000 metros por segundo. ¿Qué tenemos que hacer? Revisamos en la ley de Snell una ecuación que nos relaciona las velocidades que tiene una onda en el medio 1 y en el medio 2 con los ángulos de incidencia y refracción, ¿sí? Revisando las ecuaciones nos damos cuenta que es justamente esta que vemos acá. Tenemos que el cociente entre la velocidad en el medio al cual se desplaza y la velocidad que se desplazará en el segundo medio será igual a la razón entre el seno, les recuerdo que esto significa seno, del ángulo de incidencia dividido entre el seno del ángulo de refracción. Este ángulo es justamente el que nos está pidiendo el problema, el ángulo con el cual se refracta. ¿Cómo hacemos para encontrarlo? Hacemos un despeje muy sencillo. Primero, llevamos nuestro denominador a multiplicar este miembro de la ecuación. Muy bien. El denominador lo llevé a multiplicar acá. ¿Sí? Y me queda que el seno de θ2 multiplica esto es igual al seno de θ1. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Pasar toda esta fracción a multiplicar al otro lado. ¿Ya? Y a continuación tengo que aplicar la función arcoseno a ambos lados de la igualdad para poder despejar el ángulo θ2. Si hago eso, obtengo entonces que el ángulo θ2, que es el ángulo de refracción, será igual al arcoseno. ¿Al arcoseno de quién? De la velocidad en el medio
dividido entre la velocidad en el aire. Y todo esto multiplicado por el seno del ángulo de incidencia. Muy bien. Eso me queda cuando hago el despeje. Cuando hago ese despeje, puedo ya sustituir mis datos. ¿Sí? Y me está diciendo entonces que el ángulo θ2, que es igual al arcoseno de 800.000 multiplicado por el seno de 60 y dividido entre 3 por 10 a la 8, me da 0,13 grados. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que este ángulo de incidencia de 60 grados fue tal que el ángulo de refracción se fue casi a los 0 grados, ¿sí? El rayo se movió casi de esta manera, casi a los 0 grados. ¿Alguna duda con esto? Ya pudieron entonces calcular el ángulo de refracción teniendo el ángulo de incidencia y ya saben a qué se refiere el problema cuando les dicen que haga un esquema de lo que está ocurriendo en el caso de la refracción. Hagamos entonces, por favor, el último ejercicio para que recuerden cómo utilizar las ecuaciones. Y en este caso nos mandan a calcular nuevamente un índice de refracción. Pero nos dicen que tenemos una onda luminosa, un rayo de luz, que se desplaza en el aire. Y luego entra en un vidrio en el cual adquiere cierta velocidad. Nos piden cuál es el índice de refracción en el vidrio. Tenemos nuevamente la misma situación. Tenemos una superficie, que en este caso es el vidrio. Muy bien, esto es vidrio. Y tienen ustedes un rayo de luz que incide en esa superficie y al incidir cambia el ángulo. Muy bien. Tienen entonces aquí la normal. Y observan cómo cambia el ángulo al cual se desplaza la onda. Tienen un ángulo inicial y tienen un ángulo de refracción. Eso medido a través de la normal. Nos están dando como datos el índice de refracción 1, porque nos están diciendo que esto es aire. Y sabemos que en el aire el índice de refracción es igual a 1. Sabemos también cuál es la velocidad de un rayo de luz que se mueve en el aire. Ya es de aproximadamente 300.000 metros por segundo. Adicional a esto, tenemos la velocidad a la cual se mueve en el medio 2, que es de 200.000 metros por segundo. Es un dato del problema. Y nos piden calcular el índice de refracción que hay en el vidrio. ¿Cómo hacemos esto? Revisamos nuevamente todas las expresiones de la ley de Snell y seleccionamos aquella ecuación que nos relacione velocidades con índices de refracción. En este caso, hasta que ven acá, el cociente de velocidades es igual al cociente de índices de refracción y de aquí simplemente despejamos el índice de refracción en el medio 2. El índice de refracción será siempre 1, en el medio 1 es el medio por el que se desplaza, y N2 siempre el medio en el que ocurre la refracción. Muy bien. De aquí podemos obtener una expresión para el índice de refracción en el medio 2, que es igual a la multiplicación del índice de refracción en el medio 1 por el cociente de las velocidades en el medio 1 y en el medio 2. Cuando hacemos la respectiva operación matemática, obtenemos que el índice es 1.5, ¿ya? Fíjense cómo las unidades se cancelan, ¿sí? Porque el índice es una cantidad que es adimensional, ¿sí? Y adicional a esto, les estaba diciendo que si el índice de refracción es mayor, ¿ya? Lo que ocurre es que la onda
tiene que moverse más lento. Si el índice de refracción es mayor, lo que hace es que retrasa a la onda. Si el índice de refracción es menor, lo que ocurre es una aceleración de nuestra onda. Muy bien. Por favor, ¿alguna duda hasta este momento en cuanto a cómo utilizar la ley de Snell? Es decir, necesito que me indiquen si todos los ejercicios que se hicieron hasta el momento fueron lo suficientemente claros. Y el que no tenga algo claro, por favor, levante la manita en este momento. Dígame, Matías. Más que algo del ejercicio es el cómo hacer el hacer el esquema. El hacer el esquema. Te indico, siempre el esquema lo vas a comenzar con una línea horizontal, ¿sí? Esta línea horizontal te va a decir a ti cuál es el límite entre los dos medios. Después de que hayas hecho tu línea horizontal que te indica el límite entre los dos medios, vas a trazar una línea que es perpendicular a esa separación de los dos medios. Esta línea perpendicular se conoce como normal. Es una línea imaginaria que podemos trazar siempre de manera perpendicular a una superficie. Y la tenemos que trazar porque es la línea que nos va a identificar la diferencia de ángulos, bien sea de reflexión o de refracción. Una vez que ya pintaste la separación de los dos medios y pintaste tu normal, lo que vas a hacer es pintar tus rayos. El primer rayo incidente, ¿sí? Lo pintas de esta manera. Y el ángulo que ocurra acá, lo vas a medir desde la normal en dirección a tu rayo, ¿sí? Lo vas a medir de esta manera. Te paras en la normal y lo mides en la dirección a la cual va el rayo. Luego va a ocurrir la reflexión o refracción. Si existe reflexión, lo que vas a tener es un rayo que se refleja. Y este ángulo que separa la normal de tu rayo reflejado tiene que ser igual al ángulo de incidencia, ¿sí? Pero en este caso lo vas a medir desde la normal hasta el rayo que fue reflejado. Si no existe una reflexión, si no existe una refracción, lo que vas a tener es un rayo que se mueve a través de la superficie del medio, bien, en el que está siendo refractado. Y en este caso, vas a medir el ángulo de refracción desde la normal hasta el rayo que fue refractado, ¿sí? En el caso de la reflexión, que te pinté acá, el ángulo θ 1 tiene que ser igual al ángulo θ2 para que exista una reflexión. En el caso que exista una refracción, el ángulo θ1 tiene que ser distinto siempre al ángulo θ2. ¿Ya? Esto para que ocurra una refracción y el haz de luz pueda, en vez de reflejarse, como en este caso, atravesar el segundo medio. Entonces te repito los pasos. Primero trazas una raya horizontal que te va a definir la separación de los dos medios. Después trazas una raya perpendicular, o sea, vertical, que te va a definir la normal. Y a partir de esta normal, mides el ángulo con el que va a incidir tu haz y con el que se va a reflejar si estás estudiando un caso de reflexión o con el que se va a refractar si estás estudiando un caso de refracción. ¿Entendido? Sí, ahorita una pregunta. ¿Aquí en el resultado del ejercicio salió 1,5 metros? ¿Por qué no No. está el...? Te queda sin unidades. ¿Por qué te queda sin unidades? Porque es un índice. Siempre que te hablen a ti de un índice, es una cantidad que no tiene unidades. Es un número exclusivamente, ¿sí? ¿Y cómo compruebas que no tiene unidades? Fíjate que en el numerador
tengo una velocidad. La velocidad se mide en metros por segundo. En el denominador tengo otra velocidad. Aquí la velocidad también se mide en metros por segundo. Si tú divides metros por segundo entre metros por segundo, las unidades se van a cancelar, ¿sí? Y al cancelarse, obtienes un resultado que no tiene unidades. Los índices de refracción son números y por ser simplemente numeritos, nunca tendrás algo parecido a un índice a una unidad. ¿Está ahora sí entendido? Sí, profe, gracias. Perfecto. Ok, eso era como para culminar, chicos, con lo que se refería a los índices de reflexión y índices de refracción. El día de hoy vamos a estudiar la formación de imágenes. ¿Cómo podemos formar una imagen en una lente o un espejo? O justamente lo que vamos a aprender es cómo ocurre o cómo funcionan las lentes y los espejos, y esto lo vamos a estudiar desde una manera óptica. Es decir, lo que vamos a hacer es estudiar cómo se comportan los rayos de luz cuando atraviesan un espejo o una lente y cómo es que esa trayectoria que tenga un rayo de luz me permite identificar o crear una imagen. Comencemos el caso de las lentes. Las lentes son objetos transparentes que están generalmente o principalmente hechos de vidrio, ¿ya? Las lentes tienen la capacidad de refractar la luz, ¿sí? Es decir, que ustedes tienen un rayo de luz que pasa a través de una lente y esa lente le cambia la dirección a la velocidad de la onda, es decir, cambia la trayectoria, ¿ya? Existen varios tipos de lentes y las lentes tienen ciertas configuraciones o están construidas de cierta manera para que usted pueda formar las imágenes o pueda corregir cómo ve imágenes dependiendo de a qué, digamos, defecto óptico pueda usted estar enfrentando, ¿sí? Existen principalmente dos tipos de lentes. Tenemos lentes que son convergentes y lentes que son divergentes, ¿ya? Las lentes convergentes, esta que les estoy mostrando acá, son lentes en las que una superficie, inicialmente, preferiblemente la superficie que está acá, es curva, ¿sí? Tienes que tener una superficie en la cual van a impactar los rayos que es curva. Y la segunda superficie puede tener tres disposiciones. Entonces pueden tener una superficie que también sea curva del otro lado y obtendrán una lente llamada biconvexa. ¿Sí? Es convexa por un lado y convexa por el otro, es decir, que tiene como barriguitas. Tienen una lente que sea plano convexa, es decir, que la superficie por la cual incide la luz es curva, pero por la cual sale la luz es una recta, es un plano, o tienen una lente que es tipo menisco. Un menisco es una superficie que por donde incide la luz es curva y por donde sale la luz también es curva, pero no de la misma manera que la biconvexa, sino que es como que ustedes quitaran un pedacito de la lente. Es como cuando tienen la luna que es menguante, ¿sí? Es simplemente un pedacito al cual le quitaron, por decirle, la concha exterior de una lente. Y tenemos, por otro lado, lentes divergentes, ¿sí? Las lentes divergentes son lentes que se caracterizan por, primero, tener una hendidura en el sitio donde impacta la luz y adicionalmente los bordes son rectos, ¿sí? En el caso de las lentes convergentes, usted tiene bordes que son como puntitos, ¿ya? Y en el caso de las divergentes, tiene bordes superiores e inferiores que son rectos, ¿ya? Esta configuración de las lentes le permite a usted
jugar con la manera en la que los rayos se van a refractar, ¿sí? La disposición lo que me da a mí es cómo se va a refractar el rayo. Por ejemplo, cuando usted tiene una lente que es divergente, usted va a tener una formación de imagen, ¿sí? ¿Y cómo se va a formar la imagen? Para formar la imagen usted tiene que tomar en cuenta 3 rayos de luz principales, ¿sí? Para los 3 rayos de luz, lo primero que hace es que usted identifica una línea recta horizontal que va a pasar justo por la mitad de su lente. Esta línea que ven acá se va a denominar un plano óptico, ¿sí? Plano óptico. Y va a tener usted 3 rayos. El primer rayo es un rayo que va a partir de la parte superior del objeto que usted quiera observar. Se va a mover de manera paralela al eje óptico hasta que llegue a la mitad de su lente convergente. En este caso, el rayo de luz se va a desplazar de manera diagonal, ¿sí? Pasando por un punto de nuestro plano que se llama foco, ¿sí? Existe un punto gráfico en nuestro plano óptico que se llama foco. Este foco es el sitio por el cual nuestro eje de luz principal va a cortar al plano óptico. Tenemos un segundo rayo. Ese segundo rayo va a pasar justamente de manera diagonal por el centro de nuestra lente. No va a tener una componente que sea paralela al eje óptico. Y finalmente va a tener usted un tercer rayo, ¿ya? Que va a ir de manera diagonal desde la parte superior de su objeto hasta la parte inferior de la lente. Y cuando llega a la lente ocurre una refracción que hace que el rayo de luz se mueva de manera paralela a nuestro eje óptico. Les repito, la formación de imágenes en las lentes se puede determinar estudiando el recorrido de 3 rayos principales, ¿sí? Un rayo principal primario, un rayo secundario y un rayo terciario. El rayo principal se mueve de manera paralela a nuestro eje óptico hasta que llega al centro de la lente. Cuando llega al centro de la lente, por supuesto que ocurre refracción y él cambia la dirección de desplazamiento. La cambia de tal manera que llega un momento en el que impacta o en el que corta nuestro eje óptico. El punto donde impacta este eje óptico se denomina foco. Tenemos un rayo secundario, ¿sí? Que se mueve de manera diagonal hasta que llega un punto en el que impacta con el centro de la lente y el eje óptico en ese punto de corte y continúa su desplazamiento diagonal. Y el tercer rayo, ¿sí? Sale en dirección al extremo final de la lente, ¿ya? Cuando impacta con ese extremo, ocurre una refracción y se mueve de manera paralela a nuestro eje óptico. El punto en el que impactan nuestras 3 rayos de luz es el punto en el que se formará la imagen, ¿sí? La imagen es una proyección que se forma de la información que lleva el haz de luz. Esa información que lleva el haz de luz tiene ciertas trayectorias y a partir del estudio de esos 3 rayos principales podemos identificar dónde se formará una imagen en una lente que es convergente. Estas lentes convergentes se usan principalmente para la corrección del defecto óptico denominado la hipermetropía.
En la hipermetropía tienes un efecto visual en el que el rayo de luz, la luz que está captando el ojo, llega por detrás, ¿sí?, de la retina. La retina es esta parte que ustedes ven acá, ¿sí? Esta es la retina. El rayo de luz en un ojo que tiene hipermetropía pasa a la retina y forma la imagen en este punto, ¿sí? Cuando se tiene hipermetropía, las personas no pueden ver de cerca, ¿sí? Existe una mala distribución del ojo y no se puede ver de cerca. Esto se corrige con una lente que es de tipo convergente. Lo que hace la lente es que los rayos de luz que impactan, ¿sí?, se desvían de tal manera que en este caso el rayo de luz que antes llegaba por detrás de la retina va a llegar justamente al punto de impacto biológico que necesita la retina, que es este que ven acá, ¿ya? Y de esa manera, cuando usted tiene un defecto de hipermetropía que no puede ver de cerca, necesita una lente convergente, una lente que sea más gordita en el centro que en los extremos. ¿Qué está ocurriendo acá? Ustedes tienen acá la imagen que desean ver. ¿Bien? Esta es la imagen que desean ver. Y vamos a tener aquí nuestro plano óptico y vamos a tener también el centro, dígame Ariana, Profe, de disculpe, nuestra yo me voy matriz. a retirar. Muchas gracias. No se preocupe, vaya adelante. Tenemos el centro de nuestra lente. ¿Qué ocurre? Ocurre que el primer rayo, como saben, llega hasta acá, muy bien, ocurre la refracción y en este punto ocurre. El segundo rayo parte desde el centro, muy bien, y al partir desde el centro impacta con la superficie de la lente y el punto en el que se unen las dos y obtenemos un segundo rayo. Y el tercer rayo me genera un movimiento de esta manera. ¿Qué ocurre acá? Ustedes están viendo que los rayos no coinciden. ¿Por qué estos rayos no coinciden en este momento? Porque la lente tiene que tener un grosor adecuado de tal manera que la refracción ocurra y se me genere un solo punto focal. Por eso es que ustedes se dan cuenta que la graduación de los lentes para aquellos que tienen lentes tiene que ser cierta en específico dependiendo de qué tan grave esté su defecto visual. Eso es un efecto del grosor que tiene que tener su lente, ¿sí? Y la distancia a la cual usted está observando. Si yo tengo, en este caso, dispuesto a esta distancia, el objeto que quiero ver, fíjense cómo los rayos de luz cambian de posición dependiendo de cómo sean las características de la lente. O sea, para que ocurra, en este caso, una formación de imagen con una lente convergente, que lo que hace es atraerme a un punto focal, el rayo de luz, es necesario que la relación entre el ancho o el grosor que tenga mi lente sea el indicado dependiendo de la distancia a la cual yo tengo mi objeto visual, el objeto que quiero ver, ¿sí? Si el objeto está más cerca, necesito una lente que sea más delgada. Si tengo un objeto que está muy lejos, necesitaré una lente que sea más gruesa para poder obtener una relación entre las direcciones de los rayos que estoy obteniendo. Cuando se tiene, en el segundo caso, un efecto de miopía, ocurre que los rayos de luz no son capaces de llegar al extremo
de la retina. Muy bien, el ojo tiene un defecto visual en el que los rayos de luz no son captados hasta el punto posterior de la retina. Esto se puede modificar si usted emplea una lente que es de tipo convergente, es decir, una lente que es más plana o más delgada en el centro de la lente y es más ancha en los extremos superiores e inferiores. Cuando ocurre esto, los rayos de luz son capaces de alcanzar distancias más largas. ¿Bien? Y al ser capaces de alcanzar distancias más largas, permiten que los rayos de luz lleguen más lejos en la parte posterior del ojo, ¿sí? Y se pueda observar también la imagen de manera correcta. Entonces tenemos dos efectos visuales. El primer efecto visual es el efecto en el que tiene hipermetropía, que tiene que ser corregido con una lente convergente, porque lo que hace usted es que coloca el punto focal adelante, ¿ya? Y por lo tanto puede hacer que los rayos se coloquen más hacia la retina. Cuando usted tiene un efecto de miopía, es que los rayos de luz no son capaces de entrar completamente hasta su retina. Y lo que tiene que hacer es una corrección con una lente divergente en la cual los extremos son más gruesos que en la parte central y esto conduce a que usted tenga una corrección en el que el rayo de luz sea llevado más al fondo y pueda impactar con su retina. Muy bien. Eso es lo que ocurre cuando ustedes tienen un rayo de luz que está saliendo desde un objeto y atraviesa una lente que es divergente, ¿sí? Fíjense que cuando se ocurre esto, los rayos de luz, que igual son tres, tienen un rayo de luz superior e inferior, van de manera distinta porque no alcanzan las superficies superiores e inferiores de su lente. Eso en cuanto a lentes. ¿Qué ocurre cuando ustedes tienen una formación de imágenes que es a nivel de espejo? ¿Sí? Cuando ustedes tienen formación de imágenes a nivel de espejos, lo que ocurre son reflexiones. Los rayos de luz no son capaces de pasar a través de la superficie, sino que la superficie es lo suficientemente pulida como para que le permita a usted que el rayo de luz se refleje. En este caso, cuando el rayo de luz se refleja, tienen ustedes una formación de la siguiente manera. Los rayos de luz que salen del objeto que usted está viendo, ¿ya? Impactan con la superficie de su espejo y se reflejan con el mismo ángulo que impactaron. Como se reflejan con el mismo ángulo, los espejos tienen la capacidad de tomar una imagen y mostrarla con el mismo tamaño que se está reflejando. ¿Sí? En el caso de las lentes, usted puede tener amplificación o puede disminución. Pero en el caso de los espejos, generalmente se muestran los objetos de manera del mismo tamaño. Esto ocurre cuando sus objetos se están reflejando en un espejo que sea plano. Muy bien. Pero no todos los espejos son planos. Usted puede tener espejos que son curvos. En el caso de los espejos que son curvos, usted también tendrá espejos cóncavos y tendrá espejos que son convexos. Un espejo convexo ya tiene la superficie que es reflectora en la parte exterior de su espejo. Y un espejo que es cóncavo tiene la superficie reflectora
en la parte interna de su espejo. Esto es cuando los espejos no son rectos, sino que son espejos semiesféricos o esféricos, ¿ya? Que tienen cierta curvatura. En los espejos que son cóncavos, ¿sí? Es decir, que tienen la superficie reflectante en la parte interna de su concha, son espejos que lo que hacen es que le concentran a usted los ejes, los haces de luz en un solo punto. Muy bien. Y ese punto se encuentra justo dentro de la semicircunferencia que esté describiendo su espejo. Cuando ocurre esto, existe un efecto amplificador de la imagen, ¿sí? Ustedes pueden amplificar la imagen si hacen incidir un rayo de luz de manera en la que el espejo tenga la superficie reflectante por dentro de la concavidad. Lo que está ocurriendo es que cada rayo de luz, ¿sí?, que sale de su imagen, se refleja. Y se refleja de tal manera que todas las reflexiones coinciden en cierto punto que se denomina foco, ¿sí? Cuando coinciden en este punto, se ponen, como por decir, a oscilar en manera resonante, y al ocurrir esa resonancia, existe una amplificación. ¿Dónde observamos un espejo que sea curvado y cóncavo? Tenemos un espejo de esta manera en todos los espejos que se usan a nivel cosmético y odontológico, lo que usted tiene una amplificación, ¿sí? Este principio también se usa, por ejemplo, en las antenas, ¿ya? En las antenas repetidoras. Usted tiene ciertas ondas que impactan con la superficie de la concha semiesférica, ¿sí? Todas esas se conectan hasta el foco, que está generalmente trazado con una antena, y así usted puede enviar como rebote un solo rayo que sea más intenso, ¿sí? O también vemos este tipo de imagen de formación en espejos cóncavos cuando usted tiene un faro de luz. Lo que ocurre en el faro de luz es que el foquito envía múltiples rayos, ¿sí? Todos esos rayos impactan con la superficie de concavidad que tiene su superficie reflectante, y estas reflexiones van enfocándose a un solo punto de la cual son emitidas. Entonces, con un LED que tiene poca emisión de luz, usted puede obtener un rayo bastante intenso justamente por las reflexiones que ocurren en la concha semiesférica. Cuando tiene usted un espejo que es convexo, es decir, que la superficie reflectora se encuentra por fuera de su concha, ocurre un efecto, en este caso, de amplificación, pero no de amplificación de la imagen, sino que usted tiene una amplificación del campo visual. ¿Por qué ocurre esto? Porque cada uno de los rayos de los que proviene su imagen ya comienza a rebotar, y por la superficie, la forma geométrica de su espejo, en estos casos, cada rayo de luz rebota hacia el exterior de su concha. Cuando rebotan hacia el exterior de la concha del espejo, ya usted tiene captación de ondas de luz de espacios más lejanos, ¿sí? Entonces, el uso principal de los espejos que son convexos son espejos para observación y vigilancia, ¿sí? En los que ustedes tienen pequeña superficie que es capaz de reflejar la luz que está proveniendo de casi una aproximación de unos 180 grados a nivel angular de la superficie de su espejo. Entonces usted puede condensar toda una visión panorámica en un pequeño espejo si el espejo tiene una forma convexa. ¿Dónde se utilizan además? Estos espejos se utilizan en todos los espejos que son retrovisores,
de cualquier tipo de vehículo automotor. Son espejos que le permite dar a usted una sensación de imagen panorámica de lo que está ocurriendo por detrás de su automóvil, porque los rayos de luz son capturados de distintas direcciones. ¿Alguna duda, por favor, hasta este momento? Dígame, Emilio. Profe, no entiendo el esquema este. Ya. ¿Qué significa estas flechas? ¿Es un objeto que está siendo reflejado? Este es el objeto, fíjense. Todo esta flecha es mi objeto. Y este objeto, del objeto salen rayos de luz. O sea, son los rayos de luz de cómo se mueve o cómo se modifica la luz cuando impacta con ese objeto. En este caso, todos los rayos de luz, ¿sí? Rebotan. Se reflejan porque es un espejo. Pero se reflejan ya con cierto ángulo. Cada rayo se va a reflejar con cierto ángulo por justamente que se trata de un espejo que es curvo. Entonces, imagínate esto que tenemos acá. Imagínate que en este caso, yo coloco acá para este rayito la superficie donde se está reflejando, ¿sí? Tengo que el ángulo reflejado tiene el mismo ángulo con el que incidió. Pero otro rayo de luz, ¿ya? Que impacte en esta superficie, por ejemplo, se va a reflejar con otro nuevo ángulo, este que te estoy pintando acá, porque la superficie con la cual está impactando es esta otra. Imagínate si tengo, en este caso, otro rayo de luz que impacte de esta manera, ¿sí? La superficie con la que impactó es así, por lo tanto el rayo de luz será reflejado en otro ángulo. Cada rayo es reflejado en un ángulo distinto y esos rayos divergen, se esparcen. No son rayos como en el caso de nuestra lente, perdón, de nuestro espejo que es convexo, que cada rayo rebota, pero rebota dentro de la superficie de curva de mi espejo. Como rebota dentro de la superficie curva de mi espejo, todos los rayos que se reflejen convergen en cierto punto o la mayoría convergen en cierto punto. En el caso de los rayos que son reflejados en un espejo convexo, cada rayo sale en una dirección distinta y existe un efecto de difusión, de observación de espacios lejanos, porque estás capturando luz que está siendo reflejada hacia distintos lugares. Entonces, por eso es que te estoy diciendo que ocurre generalmente para los espejos retrovisores en los que tú, con tu espejo, puedes ver no solamente un punto como verías en un espejo plano, sino que te permite una visión panorámica. ¿Ya? ¿Continúa tu duda? Un poco. Ya. A ver, déjame por favor ampliar esta imagen para trazar rayos nuevos. Y adicional, déjame copiar esta imagen. Este es el caso en el que tenemos una lente cóncava, este que te estoy mostrando. Cada rayo de luz sale de manera lineal, por supuesto, y rebota con la superficie de nuestro espejo. Bien, entonces tú vas a tener, por ejemplo, en el caso anterior, múltiples rayos. Esos múltiples rayos impactan con la superficie de tu espejo y rebota, ¿sí?
La mayoría de los rayos, en el caso que tienes un espejo que es cóncavo, van a rebotar, muy bien, en cierta dirección. Y esos rayos se van a juntar todos en un área que se llama foco. Rebotan hacia adentro, ¿sí? Están acá y rebotan hacia adentro de lo que se considera todo el espacio de tu espejo. ¿Bien? Rebotan hacia adentro. Cuando tú tienes, por otro lado, rayos de luz que impactan con una superficie que sea convexa, los rayos de luz se van a escapar de tu espejo. Este es el área de tu espejo, esta que está acá, ¿sí? Los rayos de luz en este caso se escapan porque la superficie ya es convexa. Entonces el rayo de luz no es capaz de penetrar debido a la naturaleza reflectante del espejo y lo que va a hacer es que ocurran múltiples reflexiones. ¿Bien? ¿Qué ocurren con los rayos que son reflejados? En el caso anterior, en el que teníamos esto que está acá, en el que teníamos un espejo cóncavo, todos los rayos de luz que son los que tú precisamente puedes ver, esas reflexiones, tú puedes ver son las reflexiones, todas se centran en un punto. Y al centrarse en un punto, ya la energía que transmite cada una de esas ondas, digamos que se va sumando, porque toda la energía está concentrada en un solo punto y observas un fenómeno óptico de amplificación. En el caso en el que ocurre el espejo convexo, fíjate que toda la energía está siendo enviada a un lugar distinto. No hay una concentración de la energía, ¿sí? Como lo que tú observas son los rayos reflejados, es lo que llega a tu ojo, tú vas a ver un área mayor, ¿ya? Al área donde está la imagen que quieres ver. Te recuerdo que en un espejo lo que uno capta es solamente los rayos reflejados. Entonces, si tú tienes acá un ojito, por ejemplo, tienes un ojito, este ojo ese es el ojo, este ojo va a capturar cada uno de los rayos que fueron reflejados. Y como los rayos apuntaron hacia otra dirección, usted va a ver una amplificación a nivel panorámico. En el caso anterior, el ojito que está viendo todos los rayos reflejados va a ver justamente este punto de encuentro de los rayos, el foco. Y ese encuentro de los rayos lo que va a hacer es que su ojo sea capaz de captar más energía, más puntos reflejados y por eso puede ver usted una amplificación a nivel de tamaño de la imagen que esté usted capturando. Si usted no está capturando ninguna imagen sin un rayo de luz, usted lo que va a capturar es una mayor intensidad, ¿sí? En este caso lo que está haciendo es sumar la energía que le transmite cada rayo que está siendo reflejado desde su imagen. Y en el caso que tiene un espejo convexo, lo que está viendo usted son las múltiples direcciones en las cuales se proyectó la energía. ¿Entiendes a este momento o aún tenemos que tomar hacia atrás un poquito? Ya entendí, profe, gracias. ¿Ya entendiste? Perfecto. Emilio, por favor, al finalizar la clase necesito que te quedes un ratito para que conversemos sobre el proyecto que se te va a aplicar. ¿Sí? Ya. A ver, entonces, déjenme, por favor, ¿hasta dónde nos quedamos ahora? Que teníamos espejos cóncavos y teníamos espejos convexos.
Las aplicaciones de los espejos, por supuesto, son para reflejar imágenes, y estas imágenes las podemos reflejar empleando superficies esféricas cóncavas o convexas, dependiendo de si la imagen que queremos transmitir tenemos que hacer una amplificación a nivel periférica, es decir, a nivel de área, o si lo que queremos es hacer una amplificación a nivel de tamaño de nuestra imagen. Bien, ya hicimos la revisión de todo lo que era la ley de Snell, también hicimos una revisión de los conceptos de cómo se producen imágenes en una superficie que es especular, es decir, que producen reflexión. Llegamos a la conclusión de que en las lentes lo que ocurre son fenómenos de refracción. Los rayos cambian de disposición para tener un mayor o menor alcance, y por eso las lentes se utilizan no solamente para corregir errores visuales, sino para corregir aberraciones a nivel de lentes en telescopios, por ejemplo. Y con la formación de imágenes en espejos, tenemos procesos de reflexión, ¿sí? En los que los haces de luz se reflejan con la superficie del espejo, debido a que el espejo cuenta no solamente con un vidrio o un plástico muy grueso, sino que adicional tiene una superficie que es lo suficientemente pulida para no permitir el paso de su haz de luz, sino producir una reflexión. Muy bien. Si no tenemos dudas hasta ahora, les comento que con esta pequeña revisión de espejos y lentes, culminamos la sección del estudio de las propiedades de la luz. Muy bien. En este estudio de las propiedades de la luz, concluimos también lo que es la revisión de las ondas electromagnéticas, y comenzaremos la próxima clase con el estudio de la física moderna. ¿Ya? Al finalizar esta clase ya se les envía la asignación o tarea referente a el estudio de la dualidad de la luz. Ya está disponible en su plataforma. Por favor, para que le revisen, tienen aproximadamente unas 2 semanas, una semana, semana y media para que resuelvan la actividad, tomando en cuenta que ya tienen que ir presentando los avances de los proyectos interdisciplinarios. El día de mañana recibirán el taller de normas APA para que corrijan o modifiquen los informes, y una vez que se haga esto puedan enviar de manera correcta y definitiva fase 1, fase 2 y fase 3 de su proyecto interdisciplinario. Tengo entendido que en el taller de normas APA estará el profesor Edwin, y el profesor Edwin les ayudará con la definición de el proceso final para la automatización de su proyecto interdisciplinario. Por favor, les ruego que asistan al taller. Los que no pueden asistir, les ruego que por favor se conecten o revisen las clases que les van a grabadas, que me imagino montarán en la sección de clases de la profesora Gaby, ¿ya? Y ahí revisen cuáles son las modificaciones finales de su informe y cuál es la estrategia que utilizarán para que automaticen todo su invernadero. Si no les queda más dudas, en este momento culminamos la clase por el día de hoy, y le pido a los estudiantes, por favor, Emilio Álvarez, Nay Aragón y Nicolás Chacón, que si se encuentran conectados, se mantengan en línea para conversar respecto a su proyecto de quimestral. Dígame, Fernando. Licenciado, ¿le puedo enviar un ejercicio por el grupo para ver si es que estoy bien? ¿Qué? Por supuesto. Del deber de las páginas. Envíenlo, que ya le reviso y le indico dónde está, si existe error o si todo está bien. Dígame, Michelle. Profe, buenos días. Bueno, con el profe anterior habíamos tenido una prueba y el Ajá. profe nos había mencionado que podíamos hacer corrección para recuperar esa nota. Pero cuando nos dijo que le avisáramos que nos faltaba por calificar, yo me olvidé de avisarle de eso, entonces quería saber si me podría permitir mandarle la corrección. Esa es la evaluación.
Ajá, la del primer parcial. Ya, perfecto. Tiene que enviarla en formato PDF a través, bien sea de correo electrónico o del grupo, ya de WhatsApp, para hacer la respectiva corrección en el momento que le envíe. Usted lo que tiene que hacer es copiar toda la información de su evaluación, resolverla bien sea a mano o en computador y enviármela en formato PDF. Ya, profe, entendido, gracias. Ajá. ¿Existen más dudas? Ya, si no existen más dudas, en este momento damos por finalizada la clase. Por favor, me quedo conectada con los estudiantes que mencioné, Emilio Álvarez, Nay Aragón y Nicolás Chacón, por favor.